les bendiga a todos. Soy Víctor Cáceres y quiero darle la más cordial bienvenida al Despertar Bíblico de hoy. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual desde el corazón del mundo, Puerto Rico, para todo el mundo. Hoy estaremos escudriñando un pasaje muy interesante, el cual Dios revela a su pueblo, es decir, a nosotros, sus santos, los conocidos, los llamados, los justificados, los santificados y los glorificados. Si usted no es conocido por Dios, entonces usted no podrá ser glorificado con Dios. El propósito principal de este estudio de hoy es que la palabra de Dios sea glorificada en cada uno de ustedes y que surja un despertar bíblico en cada uno de ustedes también. El estudio bíblico de hoy está fundamentado en el libro de Josué, capítulo 1, y quiero encarecidamente exhortarles a que por favor vean, miren, escuchen el estudio completo. Ya sean 2, 3 o 4 videos. Invierta su tiempo en escuchar la palabra de Dios. No malgaste su tiempo frente al televisor, ni frente a juegos, ni entretenimiento que no le edifican en nada. Estamos a ley de unos cuantos añitos para la manifestación de Jesucristo. Y nosotros debemos de estar preparados para el encuentro con nuestro Señor y Salvador. El encuentro con Jesús no es un juego, tampoco es un día hermoso literalmente. Sí va a ser hermoso para los que se manifiesten con Él en aquel día. Mi exhortación es que asegúrese de ser hallado digno de la glorificación en aquel grandioso día. Hoy iniciamos la primera parte de este estudio, el cual titulamos Preparados para la conquista, parte 1. En el estudio de hoy descubriremos verdades ocultas desde la fundación del mundo, muchas verdades que están reveladas en la Escritura, pero que nadie se ha dedicado a escudriñarla y traerla al pueblo de Dios para su edificación. Mire este estudio completo, hermano, invite a alguien de su familia, de la iglesia, para que lo miren juntos y puedan dialogar referente al tema. Comparta este estudio con todos sus contactos en las redes sociales mientras se pueda. Se acercan momentos difíciles para la iglesia, momentos donde pronunciar el nombre de Dios, hablar de su palabra, va a ser inconstitucional. Nos van a aplicar la ley de la mordaza, es decir, no podremos hablar de Dios. Ese momento viene de camino. Busquen sus Biblias y ábrala en el capítulo 1 de Josué. Hoy quiero que por medio de este estudio podamos despertar. Entender el mensaje que Dios nos transmite por medio de uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento. Y estoy hablando de Josué, el sucesor de Moisés. Dios llama a Josué luego de la muerte de su siervo Moisés y le dice que se prepare para conquistar la tierra prometida. Ahora bien, para que podamos entender lo que Dios le pide a Josué, primero es necesario entender lo que Dios le pidió a Moisés. Y aunque no voy a profundizar en esto, pero es necesario enseñarlo para que el pueblo de Dios entienda el plan de redención que Dios tiene preparado para toda la humanidad. El pueblo esclavizado en Egipto, los hijos de Israel, es una figura de toda la humanidad bajo la esclavitud del pecado. La redención efectuada por Dios mediante Moisés es una tipología de la redención realizada por el Mesías prometido a favor de toda la humanidad. ¿Cómo así?, preguntará usted. Permítame explicar. Lo primero que debemos de entender es que las 12 tribus de Israel no están compuestas en su totalidad de la descendencia de Israel o de Jacob,
Recordemos que Efraín y Manasés, hijos de José, son de nacionalidad egipcia. Comenzamos por ahí. La redención de Israel de Egipto fue causada por las muertes de los primogénitos de Egipto y la sobrevivencia de los primogénitos de Israel. Pero de estos primogénitos hablaremos en otro estudio. Sin embargo, es importante que el pueblo de Dios entienda que el pueblo redimido de Egipto estaba compuesto de los hijos de Israel y de gentiles. Dios los llama a todos los hijos de Israel, un mundo formado de israelitas y gentiles. A ese mundo fue el que Dios redimió del pecado, tipología de la redención del pecado realizada por Jesús a favor de todo el mundo. Ese mundo, el que conocemos hoy, está formado por la iglesia y los gentiles. Dos tipos de personas, dos caracteres, dos comportamientos, dos actitudes. El bien y la maldad. El bien gobernado a la iglesia y el mal que gobierna a los gentiles. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, es decir, nos ha enviado a reconciliar a los gentiles con Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra encomienda y esa es la voluntad del Padre. Y nuestra encomienda es espiritual. La encomienda de Josué, según el relato bíblico, es una encomienda literal. Sin embargo, esa encomienda literal nos revela la misma encomienda espiritual dada por Dios a la iglesia. Y si usted no lo sabe, hoy lo va a aprender. El ministerio de Josué es la sombra o tipo del ministerio de la iglesia. En otras palabras, que al igual que Dios le dice a Josué que se prepare para la conquista, Dios de igual manera nos dice que nos preparemos para la conquista. La tierra que Josué debía de conquistar era Canaán, una tierra llena de pecados, de inmoralidad sexual, y la tierra que la iglesia debe de conquistar es a un mundo pecador lleno de inmoralidad sexual. El nombre de Josué en español es Joshua, que significa Dios salva o Dios da victoria. Recordemos que el nombre de Josué fue dado por Moisés, ya que el nombre original era Oseas, que significa salvación de Dios. Tomando todo esto como punto de partida, empezamos con la primera parte del estudio de hoy, preparados para la conquista. Adelante. Bueno, el texto se encuentra en Josué 1 del 1 al 18. Como de costumbre, vamos a ir sobre los versos expositivamente, ya que de esta manera el mensaje se mantiene dentro del contexto, aunque es necesario ir a otros libros, otro texto, pero están dentro del contexto del libro de Josué. Verso 1, y voy a leer desde la pantalla. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Moisés en este contexto nos ilustra el ministerio terrenal de Jesucristo. Moisés fue el instrumento usado por Dios para revelársele a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto, de donde Dios lo llamó. Moisés fue perfecto en toda la casa de Israel, como una figura o sombra de Jesucristo. Fue fiel a la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Sin embargo, Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, Él también es fiel y verdadero. El hecho de que Dios le diga a Josué: levántate y pasa este Jordán, nos transmite la idea de que al igual que Josué tenía que tomar acción, es decir,
actuar en fe. De igual manera, Dios nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación por medio del Evangelio. Para que logremos conquistar a las naciones, entiéndase, a los gentiles, tenemos que actuar en fe y en obediencia, de igual manera como actuó Josué ante el llamado de Dios para cruzar el Jordán. Por medio de Josué, Dios nos está revelando la manera en la que Él quiere que respondamos a su llamado. Respondamos en fe y en obediencia para que de esta manera Él pueda revelarnos su voluntad, su propósito y su plan para con nosotros. Y no tanto para nosotros, sino por medio de nosotros para todo el mundo. El Jordán es el río que divide a la tierra prometida y a la tierra donde ellos están. El Jordán nos ilustra los impedimentos que nosotros debemos de enfrentar, conquistar y destruir para poder llegar a la tierra prometida, al reino espiritual de Jesucristo, que a la misma vez nos ilustra el reino eterno. Ahora bien, esto es importante que la iglesia entienda. Cuando Dios habla de la tierra prometida, en el caso de Israel, se refiere literalmente a toda la tierra, globalmente hablando. Dentro de este contexto, la tierra de Canaán representa a toda la tierra, la cual está llena de pecado. Levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Todo este pueblo es Am en hebreo. Y este término es elegido para referirse al pueblo del pacto de Dios. El pueblo de Dios que pertenece a su familia a través de la salvación. Una regeneración por gracia en la salvación. Y todos sabemos que ese pueblo, al salir de Egipto o de la esclavitud, muchas naciones gentiles, que se llama Goy en hebreo, salieron con ellos. Por tanto, este pueblo está formado por diferentes naciones gentiles, como dije anteriormente. Y este pueblo es llamado Israel. Este pueblo con el cual Dios había hecho pacto en el Sinaí es ahora el pueblo que por medio de Josué Dios va a usar para conquistar la tierra prometida. Ahora bien, para conquistar esta tierra prometida es necesario enfrentar, conquistar y destruir lo que domina a esa tierra. En el caso de Israel, lo que dominaban esa tierra eran sus enemigos, literalmente hablando. En el caso de nosotros, la iglesia, esos enemigos son las huestes de las tinieblas que gobiernan los corazones de los hombres. Es contra ese dominio que tenemos que luchar, y esa lucha no es con espada, flechas ni jabalinas. Esa guerra es con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esas son nuestras armas, armas espirituales. Ahora bien, el término tierra en el sentido general de la Biblia nos ilustra a la creación humana, la cual fue tomada de la tierra. Es por esta razón que el ser humano fue llamado Adán. Un ejemplo para que entendamos: en Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que sube de la tierra. Esta bestia es una simbología de un ser humano despiadado que es dominado y gobernado por otra bestia, la que sube del mar, que simboliza a una actitud rebelde que se opone a la autoridad divina, conocida como Nimrod, el asirio, el anticristo, el hijo de perdición, entre otros nombres. Traigo este ejemplo para que entendamos cuando hablemos del término tierra. Claro está, siempre que se hable dentro del contexto correcto, para que podamos entender con más claridad el término tierra. Vamos a continuar con el texto siguiente.
Levántate y pasa este Jordán y todo tu pueblo, o todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El término eres, el cual encontramos en el texto hebreo original, típicamente se refiere a la tierra, como la arena moral o el terreno de decisión. Aquí las personas establecen su registro eterno, es decir, hasta qué punto prefieren o no la voluntad de Dios. Irónicamente, la tierra física proporciona la mejor oportunidad espiritual para prepararnos para nuestro destino eterno. Todo lo que los creyentes hacen en Eres, en la tierra, es decir, mientras viven a través del cuerpo, según el texto griego de 2 Corintios 5:10, determina su glorificación individual en la venida de Cristo. Estamos hablando de algo espiritual llevándose a cabo en algo terrenal o literal. Y aunque sé que esto que voy a decir para muchos sería inverosímil, sin embargo es una verdad revelada entre líneas en toda la escritura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, todas las acciones de Dios son literales, que nos enseñan algo moral o espiritual. Cuando Dios instruye a Israel a matar todos sus enemigos, según nos expresan los relatos bíblicos, Dios por medio de Israel destruye a todos sus enemigos. Entiéndase, a todo lo que de alguna manera u otra se rebelan en contra de sus mandamientos. Ahora bien, meditemos en esto. Si Dios en el monte Sinai instruye al pueblo por medio de su ley, los 10 mandamientos, entre los cuales les dice que no deben de matar, entonces podríamos encontrarnos a Dios contradiciéndose. ¿Cómo es posible que si Dios instruye a no matar, ahora lo encontramos instruyendo a matar? A simple vista, esta acción de Dios no tiene sentido y destruye lo que Él previamente enseñó al pueblo, porque al violar uno solo de sus mandamientos, violaría toda su ley. Y esto es lo que nos enseña Santiago. Esto es lo que muchos eruditos llaman textos incoherentes. Textos que a simple vista nos dicen, interprétame. Es importante aprender que Dios habla en metáforas. Dios nos revela sus verdades, sus principios por medio de metáforas. Recordemos que Dios es espíritu. El ser humano no es un humano como nosotros. Todo lo que Dios nos lo expresa dentro del contexto espiritual. Pero para que podamos entender lo que Él nos expresa, lo hace por medio de metáforas, parábolas, tipologías, figuras, sombras y todo tipo de figuras retóricas. O por lo menos los escritores bíblicos lo expresan de esa manera. Si usted logra entender esto, lo tengo que felicitar. Pocos, muy pocos lo han entendido. Y esas metáforas, para que las podamos entender, es necesario revelarlas como literales o físicas. Pero en realidad, lo que Dios procura enseñarnos es que el pecado debe de ser destruido espiritualmente. Es decir, destruido en el campo de batalla que es nuestra mente. La historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto, no dudo que sea una historia real y literal. Sin embargo, en esa historia literal hay relatos expresados en metáforas para que podamos entender por medio de ellas el mensaje que Dios nos transmite. Un buen ejemplo pequeño es la señal del pacto de Dios con Abraham. La señal fue cortar el prepucio literalmente del hombre. Dicho acto representa, ¿verdad?, quitar el pecado físico del cuerpo. En el nuevo pacto, ese prepucio literal no existe. Sin embargo, existe quitar
el prepucio de nuestro corazón que ilustra nuestros pecados espiritualmente. Es decir, corregir nuestra forma de vida. Ahora bien, sé que muchos no entienden esto que digo, pero esto que voy a decir sí debemos de entenderlo. El propósito de nosotros estudiar la Escritura es que podamos entender las cosas ocultas que muchos desconocemos. Y por otra parte, ayudar a esos maestros que lo ven, no lo entienden y por eso no hablan estos temas. Nosotros los maestros debemos de aprender a ser consistentes en las enseñanzas de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios de igual manera se revela de una manera consistente desde la creación hasta su regreso. Debemos de esforzarnos, buscar la guía del Espíritu, que es la mente de Dios en nosotros, someter nuestra voluntad a la voluntad divina y darle riendas sueltas al Espíritu de Dios en nuestras vidas, amados. Si nosotros respondemos igual que Isaías, heme aquí, envíame a mí, le garantizo que todas las verdades ocultas, cosas grandes que usted no conoce, serán reveladas a su corazón. Por experiencia propia se lo digo, y lo digo para la gloria de mi Señor. Concluimos diciendo que esta tierra prometida simboliza a los seres humanos que Dios puso delante de ellos para que enfrentaran, conquisten y destruyan sus iniquidades y rebeldías y ellos sean libres. Pero usted dirá, los mataban y morían. Sí, eso es lo que la metáfora nos enseña literalmente. Pero la enseñanza que Dios quiere transmitirnos es espiritual. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En cada historia bíblica encontramos el testimonio de Jesús. Y sé que muchos no estarán de acuerdo con esto que traigo. Los entiendo perfectamente. Yo tampoco estuve de acuerdo al principio. Pero cuando empecé a conocer cómo Dios se mueve, actúa, habla y se manifiesta en el Antiguo Testamento, empecé a meditar en todos sus hechos, hablando con Dios y todas estas cosas. Y al final terminé envolviéndome con Dios y su extraordinaria manera de revelarse. No me molesta si usted rechaza esto. Yo sé que no lo van a recibir. Sin embargo, permítame exhortarles que mediten en Dios y en su palabra. Hágale preguntas a Dios. Exprésele sus dudas. Dígale que usted quiere que Él le revele toda su verdad. Que usted quiere conocerle tal como Él es. Sus acciones, su amor, su manera de expresarse. Hable confiadamente con Dios y exprésele todo lo que usted siente y todo lo que usted le gustaría conocer de Él. Estoy seguro que si lo hace de corazón sincero, Él le mostrará toda su verdad. Continuamos con el verso número 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es decir, que Dios le dice a Josué que ya de antemano todos sus enemigos están vencidos delante de ellos. Y esos enemigos son las actitudes y caracteres de las personas. Dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto lo dice referente a Jesucristo. Ahora bien, Pablo nos revela algo interesante en su carta a los Efesios, capítulo 1, y también en el capítulo 6. Pablo nos dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne. Es decir, que Pablo nos dice que nuestra lucha, nuestra guerra no es en contra del ser humano. Pablo nos dice que nuestra lucha es contra los demonios.
Y esos demonios actúan en la mente del ser humano. Estamos hablando del carácter de los hombres, como él mismo, Pablo, nos revela en Romanos 1, desde el verso 18 hasta el verso 32. Todo eso que Pablo menciona en Romanos 1 es referente al carácter de los seres humanos. También en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo nos detalla el carácter de los hombres en los postreros días. Amados, no se trata del ser humano, se trata del carácter del ser humano. Mi carácter antes de reconciliarme con Dios era un carácter rebelde, un carácter contra los mandamientos de Dios. Luego que me reconcilié con Dios, ahora mi carácter es otro. Mi carácter está siendo moldeado conforme a la verdad divina. Escudriñemos las Escrituras para que podamos conocer el carácter perfecto y santo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y para que el nombre de Jesús sea glorificado en usted, su carácter debe ser hecho a la imagen de Jesucristo. De lo contrario, usted no es salvo y tendrá que enfrentar la ira de Dios. Y ahora vamos a leer Efesios 1, 17 a 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, demonio, es decir, la maldad en el corazón del hombre, y sobre todo nombre. Nombre significa el carácter de las personas que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y quiero poner el énfasis en los versos siguientes. 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahora vamos ahí a leer Efesios 1 del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, demonios, es decir, la maldad en el corazón del hombre, y sobre todo nombre, y nombre significa el carácter de las personas, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y quiero poner el énfasis en los versos siguientes. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué cosa sometió bajo sus pies? El carácter malvado que domina al ser humano. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál cabeza? Cristo es la cabeza, la mente de Dios. El carácter de Dios fue dado a la iglesia por cabeza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, amados. Si usted no entiende esto, entonces debe de arrepentirse nuevamente y empezar desde cero. Nos están vendiendo gato entre macuto. Entonces podemos encontrar
en este pasaje de Pablo un paralelismo con Salmo 110 y también con el verso 3 de Josué. El lugar que pisare la planta de nuestros pies, como le dice a Josué, es paralelo con lo que Pablo y Salmo nos revelan: someter todas las cosas debajo de sus pies. Esta expresión nos ilustra la autoridad de Dios delegada sobre nosotros, su pueblo. El mismo Jesús le dijo a Pedro que nos ha dado las llaves del reino, entiéndase, el Evangelio, y que también nos ha dado autoridad para atar y desatar. Dios nos ha investido de poder y nos ha revestido de su gloria. Si usted no sabía esto, hoy lo ha aprendido. Ahora podrá entender por qué Dios envía a matar tantas personas en el Antiguo Testamento. No malinterpretemos las Escrituras. Dios es amor en el Antiguo Testamento y es amor en el Nuevo Testamento. Dios ama su creación en el Antiguo de igual manera que lo hace en el Nuevo Testamento. Dios no es un sanguinario, criminal y despiadado, como muchos lo han malinterpretado. Enfoquémonos en la verdad que Dios nos revela y destruyamos todas estas estructuras teológicas con las cuales han conformado nuestra forma de entender la verdad de Dios. Continuamos con el verso 4, pero antes de continuar, por favor, comparta este estudio bíblico con todos sus contactos en las redes sociales. Usted es un colaborador de la obra de Cristo, ejerza su función. Dios le recompensará por toda su obra de fe. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Quiero poner el énfasis en los heteos. Todos los demás son sobre los que Dios le dio autoridad a Josué, incluyendo el gran río Éufrates, el cual juega un papel relevante en el desenlace de este conflicto que enfrentamos, el cual, ¿verdad?, no voy a explicar hoy porque es algo extenso. Pero quiero enfocarme en los heteos. Los heteos son los descendientes de Ed, segundo hijo de Canaán. ¿Por qué es importante Ed en la historia de Israel y en nuestra actual? La otra pregunta es, ¿por qué si Canaán era un territorio extremadamente pecador, Dios promete esa tierra a su pueblo? ¿Por qué no escogió otra tierra? La razón la encontramos en Génesis 9. Y aunque no lo voy a explicar ya que hay un estudio que hice referente a lo que aconteció entre Cam y su padre Noé cuando éste se emborrachó. Canaán nos ilustra a todo lo concerniente a la inmoralidad sexual, degeneración sexual y todo lo relacionado con la depravación sexual. Levítico 18 del 1 al 30, el cual habla de la inmoralidad sexual, Dios le dice a Moisés que les diga a Israel que no hagan como hacen en la tierra de Egipto, que es otra tierra inmoral en la cual el pueblo moró, ni hagan como hacen en la tierra de Canaán, a la cual Dios lo conduce. Yo les exhorto a que escudriñemos este pasaje cuidadosamente para que entiendan qué es Canaán. Hay una maldición sobre Canaán. Por tanto, los heteos son descendientes de esa inmoralidad sexual, cosa que en la actualidad continúa su rumbo sin detención hasta que el amorreo llegue a su colmo. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es la misma promesa que Cristo nos hizo a nosotros antes de ascender al Padre. No te dejaré ni te desampararé.
De igual manera que le promete a Josué, nos ha prometido a nosotros. ¿Acaso no estamos notando el paralelismo entre estos dos ministerios? Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora bien, si el ministerio de Jesús o de la iglesia es un paralelismo del ministerio de Josué, entonces debemos de preguntarnos, si Josué tuvo que repartir al pueblo la tierra por heredad, entonces nosotros ¿tendremos que repartir la tierra de igual manera? La Biblia habla de una repartición de la tierra en el tiempo final. Pues para su sorpresa suya, sí, la Biblia habla de una repartición de la tierra en los tiempos finales. ¿Dónde en la Biblia habla acerca de esa repartición, dirá usted? Si usted hubiese estado comprometido con el texto, hubiese rápidamente buscado en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del verso 13 en adelante, y aquí encontraría la profecía. No voy obviamente a explicar este pasaje, pero le exhorto a que cuidadosamente lo escudriñe, busque la guía del Espíritu Santo, que es la mente de Cristo en usted, y podrá darse cuenta de que esa profecía al momento no se ha cumplido. Y para más sorpresa suya, usted y yo somos los que vamos a repartir la tierra por heredad a las naciones gentiles o a las 12 tribus de Israel. Que Dios usa la metáfora tomando en consideración los elementos usados en la repartición de Josué no es casualidad, sino que tiene un propósito. El propósito es que podamos entender que de la misma manera que está escrito en el antiguo pacto, se hará también en el nuevo pacto. En otras palabras, Dios nos quiere revelar que todo lo que leemos en el Viejo Testamento es una sombra de todo lo que vivimos en el Nuevo Testamento. Créalo usted o no lo crea. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Dios aquí de lleno le hace a Josué una exhortación. Esa exhortación es esforzarse y ser valiente. Y aunque sé que en nuestras congregaciones se usan estos términos para alentar al hermano a seguir adelante, hay algo detrás de esta expresión que el pueblo de Dios desconoce. El término esfuérzate es traducido del término hebreo hazak, que nos muestra una fuerza que no cede ni se rinde. Implacable, mantenerse agarrado, aferrarse, se adhieren con gran fuerza de resistencia, siendo inamovible, tenacidad, fuerza que no se suelta, que no cede, que permanece agarrada. Dios le dice a Josué que la única fuerza verdadera es aferrarse al Señor y esperar lo mejor de Él. Solo Dios posee fuerza en sí mismo, amados. Ahora bien, los creyentes recibimos fuerza de Él trayendo su victoria sin importar el obstáculo. Esto es lo que Dios se refiere cuando le dice a Josué que se esfuerce. No se trata de que nosotros vamos a sacar esa fuerza de nuestra persona, sino que la fuerza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quiere decir esto que nosotros tenemos que hacer nada? En ninguna manera, porque somos el instrumento que Dios usa para mostrar su fuerza, amados. Por tanto, debemos de estar siempre dispuestos y disponibles.
para que Dios logre su voluntad, su propósito y su plan en nosotros y por medio de nosotros. Ahora bien, le dice también que sea valiente. ¿Qué significa ser valiente? Este término hebreo, ame o amé, nos transmite la idea de volverse firme, pasando de un estado más débil a uno más fuerte. Estar resueltos, dominantes, implacables también. Valiente significa prevalecer a medida que la determinación y la audacia reemplazan el miedo para que podamos sobrevivir a la oposición. Es decir, que Dios le dice a Josué que se esfuerce, que dependa de su fuerza y que sea valiente, es decir, que prevalezca sobre toda oposición para que pueda cuidar, es decir, salvaguardarse del peligro que conlleva el no hacer o poner en práctica todas las instrucciones establecidas en la ley de Dios, la cual Moisés, el siervo de Dios, mandó, es decir, ordenó con plena autoridad y garantizando los beneficios de obedecer o maldiciones por desobedecer esa ley. Y usted entonces preguntará, nosotros la iglesia debemos de obedecer esa ley de la misma manera en la que Dios mandó a Josué que la obedeciera. Bueno, si ya hemos aprendido que en el Antiguo Testamento se establecen todos los principios de vida para el ser humano, considerando eso, entonces la respuesta es que sí debemos de obedecerla de igual manera. Ahora bien, y esto es importante que el pueblo de Dios entienda, me voy a referir a la ley ceremonial, ya que entiendo que es aquí donde radica nuestro error de interpretación. Y quiero explicar, con todo el respeto que ustedes merecen, entendiendo que desafortunadamente se nos ha enseñado o hemos entendido algunos puntos de la ley erradamente. La ley ceremonial, esa ley de sacrificios mencionada en la ley de Moisés, esta ley está incluida en la ley de pacto de Dios con su pueblo. La ley de pacto de Dios con su pueblo fue dada en el Sinaí y esa ley fue escrita con el dedo de Dios y entregada al pueblo por medio de Moisés. Esa ley es conocida como los 10 mandamientos. Ahora bien, y esto que voy a decir es importante también. La primera vez que Moisés subió al monte Sinaí, dice la Biblia que Moisés había bajado con 2 tablas que contenían la ley de Dios, la cual fue escrita con el dedo de Dios. Y todos sabemos que esas tablas fueron rotas por Moisés. Obviamente hay una enseñanza sobre esta ruptura que Dios nos revela, la cual no voy a explicar aquí, pero la voy a traer en otro estudio. Este evento lo encontramos en el Éxodo 20 al 33. Ahora bien, cuando leemos en Éxodo 34-28, la segunda vez que Moisés subió al monte, nos dice que Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y estos 40 días y 40 noches, y el que no comió pan ni bebió agua, es algo que también es importante escudriñar, ya que Dios nos transmite un mensaje por medio de esta numerología. Y dice el verso 28 que Moisés escribió en las tablas las palabras de la ley, los 10 mandamientos. Que la Biblia registre que Moisés escribió en tablas, no en 2 tablas como la primera vez, las palabras del pacto, los 10 mandamientos, no podemos circunscribir las palabras del pacto, es decir, todos los mandamientos que Dios dio a Moisés en los 10 mandamientos que conocemos tradicionalmente. Los 10 mandamientos significan todos los mandamientos de Dios para nosotros, sus criaturas.
El número 10 simboliza la plenitud o la totalidad. Los 10 cuernos de la bestia simbolizan la totalidad de los gobiernos. Los 10 dichos de Dios en la creación simbolizan todo lo que Él tenía que decir. Y estos son ejemplos para que entendamos cuando la Biblia pone el énfasis en un número. Cuando leemos el contexto, podremos darnos cuenta de que cuando Moisés sube al monte la primera vez, Dios empieza hablando de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Que cuando analizamos todos los pasajes, desde el Éxodo 19 hasta el 34, descubriremos que todas las leyes, preceptos, estatutos dados por Dios al pueblo están resumidos en los 10 primeros mandamientos. ¿Por qué razón? Porque toda la ley tiene como base el amor. Y es por esta razón que Jesús dijo que toda la ley se resume en el amor. En otras palabras, que en los 10 mandamientos están contemplados toda la ley, estatuto, ordenanza y preceptos de Dios para toda la humanidad. Por otra parte, es necesario que entendamos que los 10 mandamientos eran para ser cumplidos en el ser humano espiritualmente, algo que todavía no era el tiempo establecido por Dios para que eso se cumpliese. Y vamos ahora a hablar del sacerdocio de Aarón y del culto de sacrificio. Vamos ahora a hablar del sacerdocio de Aarón y del culto de los sacrificios. Dios establece el sacerdocio según el orden de Aarón, un sacerdocio humano, con el propósito de revelarle al pueblo que sus pecados lo han separado de él. Y que el sacerdocio, según el orden de Aarón, sería el medio para restablecer esa relación que se había perdido en el huerto. Ahora bien, ese medio que Dios usa provisionalmente estaba lleno de obras, las cuales el ser humano tenía que cumplir para poder ser perdonado sus pecados y finalmente ser reconciliado con Dios. Estas obras son las que Pablo llama obras de la ley, que es lo que en realidad Pablo combatía. Pablo no combatía en contra de la ley, sino en contra de las obras de la ley. Dos cosas muy diferentes, amados. Estamos hablando de todo el proceso de culto diario, de sacrificio de animales y de todo lo que requería esa ley ceremonial para restaurar la relación con Dios. Todas estas obras eran hechas a diario. Cada vez que alguien fallaba, tenía que cumplir con las obras de esa ley ceremonial. Ahora bien, quiero que leamos a 1 de Timoteo 1, del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esta ley a la que Pablo se refiere es a la Torá, el Pentateuco y toda la ley del Antiguo Testamento. El usarla legítimamente se refiere a los que la cumplen correctamente en amor. Ahora bien, dice Pablo, conociendo que la ley no fue dada para el justo, Pablo nos dice que esa ley, la que resume los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, no fue dada para el justo. ¿Quién es justo? El justo es aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido justificada por medio de la fe, aquella persona que está de acuerdo con Dios, es una persona justa. Pablo dice que para estas personas la aplicación de todas las maldiciones y castigos por no poder cumplir con esa ley, por no obedecerla, no recae sobre esa persona que ha sido justificada por Jesús. El hecho de que seamos justificados por Jesús no elimina la ley, ni su cumplimiento. Me explico. La iglesia tiene que cumplir con la ley de Dios, la misma establecida en el Antiguo Testamento. Jesús dice
que si le amamos, que guardemos o pongamos en práctica sus mandamientos o su ley. Estos dos términos se usan indistintamente. Mandamientos y ley es lo mismo. Ahora bien, la guardamos con la diferencia de que ahora no necesitamos las obras de la ley, por cuanto esas obras eran tipología de Cristo, las cuales fueron cumplidas con su muerte y su resurrección. La ley, los 10 mandamientos siguen vigentes en todos sus aspectos, menos en las obras que le rodeaban. Ahora la iglesia cumple la ley de Dios espiritualmente, es decir, la cumple en el corazón. Cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra mente, nuestro hombre interior, la persona, como nos explica Pablo en Romanos 7. Estamos hablando de una conducta agradable delante de Dios y de los hombres también. Una conducta totalmente diferente a la que teníamos antes de ser justificados por Jesús. Y esa ley la cumplimos por medio del gran mandamiento que resume toda la ley, llamado amor. Ahora bien, dice Pablo en el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, y esto es lo que acabo de explicar, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿A cuál sana doctrina? A la doctrina del Evangelio, a la doctrina de Jesús, las enseñanzas de Jesús, por las cuales somos transformados y conformados a su imagen. Es decir, que esa ley resumida en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, incluyendo el sacrificio de animales, con la diferencia de que ahora esos animales no están, por cuanto eran figura de Cristo, todas las maldiciones descritas por la desobediencia de la ley, las cuales encontramos en Deuteronomio 28, recaen en la actualidad sobre todas estas características, conductas rebeldes, iniquidades y sobre todas estas transgresiones que acabo de leer. En otras palabras, que estas personas, al no ser justificadas por la fe en Jesucristo, tendrán que ser justificadas por las obras de la ley. Y entiéndase, esta persona al resucitar, porque todos tenemos que resucitar para poder enfrentar el juicio, estas personas van a ser enjuiciadas por sus malas obras y tendrán que enfrentar la ira de Dios. Y esa ira de Dios es ir al altar de sacrificio de acuerdo con la tipología, que no es otra cosa que el fuego consumidor de Dios. Y tendrán que ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, literalmente, en cuerpo físico, en vivo y a todo color, porque ya no hay corderitos a su favor, para que por medio de ese sacrificio el pecado sea quitado del cuerpo, ya que solamente el pecado puede ser quitado de la persona por medio del fuego. Sus cuerpos serán purificados y de esta manera sus pecados serán perdonados y este sacrificio sea recibido con olor grato ante Jehová y puedan ser restaurados de nuevo como en el origen. Esas personas son justificadas para vida, con la diferencia de que estas personas pierden el reino eterno. La vida eterna será manifestada en nosotros los justos cuando Cristo sea manifestado. Y esto que quede claro, del juicio de Dios, de la ira de Dios, nadie, absolutamente nadie podrá escapar. Crea usted en Dios o no crea, del juicio y de la ira, desafortunadamente no podrá
escapar. Si usted cree que con ser una buena persona, un buen religioso, que Dios le dirá en aquel día, tranquilo, no se lo digas a nadie, pero vete por aquella esquinita y entra por ahí. Dios es juez justo y Él pagará a cada uno conforme a sus hechos. Por tanto, asegúrese de que sus hechos sean conforme a los hechos de Jesús. Si usted es de esas personas que no creen en el Evangelio de Jesucristo, del mensaje de salvación, de la ira de Dios, me parece a mí que es tiempo de repensar su postura, recapacitar y volver en sí y arrepentirse y entrar en el camino correcto. Ahora podemos entender la insistencia de nosotros a que el ser humano proceda al arrepentimiento. Ahora podremos entender lo valiosa que es nuestra salvación. Y si usted no entiende esto que acabo de decir, tengo que exhortarle a que vea, mire y escuche el estudio bíblico de la justificación para vida, la cual Pablo nos revela en Romanos 5 en adelante. Léase estos capítulos, analícelos cuidadosamente, pídale a Dios que le dé discernimiento espiritual y entonces podrá entender cuál es la voluntad, el propósito y el plan de Dios para usted y para toda la humanidad. Y con esto doy por terminado la primera parte de este estudio majestuoso, estudio bíblico preparado para la conquista. Amados hermanos, el propósito de estos estudios es, primeramente, que la palabra de Dios sea glorificada en usted. Segundo, que ustedes y todo el pueblo de Dios sea edificado en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor. Entiendo que es difícil para alguien que por años y años ha sido doctrinada con enseñanzas que vienen arrastradas desde hace cientos de años atrás. Yo en lo personal los entiendo. De igual manera yo también fui doctrinado exactamente con esas mismas enseñanzas. No quiero decir con esto que esas enseñanzas son traídas a nuestras congregaciones con el propósito de desviarnos de la sana doctrina. En ninguna manera. Estoy seguro, y esto lo digo por experiencia propia, que todos nuestros pastores, maestros, evangelistas y líderes conciliares tienen la mejor intención de compartir una enseñanza sana, edificativa, dirigida al conocimiento de la voluntad de nuestro Señor. Estoy seguro. Estoy seguro de que nuestros líderes, pastores y maestros son hombres de Dios, gente llena del Espíritu Santo, hombres y mujeres consagrados al Señor, hombres y mujeres que buscan la presencia de Dios en sus vidas. Sin duda alguna, eso es una realidad. Hombres y mujeres que viven la palabra del Señor, hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu Santo en toda su vida. Gentes íntegras y humildes y de corazones sinceros. Ahora bien, a pesar de todas estas verdades que acabo de mencionar acerca de nuestros líderes, hay algo que no hemos logrado entender, amados. Y ese algo es que la Biblia nos enseña, primeramente, que debemos de probar todo espíritu y ver si es de Dios o no lo es. Y ese espíritu se refiere a todo lo que sale de nuestra mente. Otro ejemplo bíblico es que nosotros debemos de consultar con la Escritura, principalmente la del Antiguo Testamento, y corroborar toda enseñanza que escuchemos. Pedro dice que las profecías bíblicas no son para que sean de interpretación privada. Es decir, que usted no puede interpretar algo y el otro hermano interpretar algo diferente. La profecía tiene una sola interpretación, no 2, ni 3, ni 5, ni 10. Una sola interpretación. Y es nuestra responsabilidad discernir por medio del autor divino de la correcta interpretación. Y este es uno de mis grandes encontronazos
que tengo con las diferentes interpretaciones que han surgido durante siglos. Pablo llenó a toda Asia del Evangelio de Jesucristo. Un solo Evangelio, una sola doctrina, un solo bautismo, un solo camino, una sola verdad, una sola salvación y una sola vida eterna. Si Dios revela esta verdad en su palabra, entonces, ¿cómo es posible que cada denominación cristiana tenga su propia verdad, su propia interpretación, su propia doctrina, su propio camino, su propio bautismo, su propia salvación y su propia vida eterna? Y quiero dejarlo con esto para que, por favor, meditemos y repensemos y nos preguntemos: ¿por qué mi verdad es diferente a la verdad de X denominación? No te pierdas la continuación de este majestuoso estudio bíblico. En el próximo video estaremos escudriñando los textos siguientes de Josué. También vamos a Romanos 10:4, Éxodo, Oseas 6:2 y otros interesantísimos textos por los cuales profundizaremos para obtener la correcta interpretación de ellos. Si tú que estás mirando este video eres un amigo que todavía no te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, este es el momento perfecto. Has escuchado el estudio de hoy y has conocido muchas verdades. Empiezas arrepintiéndote de tus pecados, confiésalos a Dios, busca una iglesia cristiana evangélica que predique sana doctrina y empiezas a estudiar la Biblia. Si algo se me quedó, lo recojo en el siguiente video. En el próximo video te sigo dando instrucciones. Tú que eres nuevo, comparte este estudio con todos tus contactos en las redes sociales y los espero en la segunda parte. Dios los bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.